Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde las telenovelas turcas son la reina. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo turco. ¿Están listos para el chisme jugoso, las revelaciones inesperadas y los secretos mejor guardados? Porque yo sí. Hoy vamos a desentrañar una historia que involucra a dos de las figuras más queridas y a la vez más comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos quedaremos en la superficie, vamos a explorar más allá de los titulares, vamos a analizar las declaraciones, las indirectas y las verdades a medias que han salido a la luz en los últimos tiempos. Prepárense porque algunas de las cosas que vamos a comentar hoy podrían sorprenderlos. Antes de que nos lancemos de lleno a este mar de intrigas, les quiero recordar lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias, los análisis y el chisme fresco sobre las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenme un comentario al final, contándome qué opinan de todo esto. Su opinión es muy valiosa para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. El título de este vídeo es un poco dramático, lo sé. Pero la situación lo amerita. En los últimos meses hemos visto una serie de entrevistas, declaraciones y acciones por parte de Kerem Bürsin que han dejado a muchos fans preguntándose, ¿qué está pasando realmente entre Kerem y Hande? ¿Hay algo más detrás de la ruptura? ¿Está Kerem revelando secretos que antes permanecían ocultos? Para entender el contexto de todo esto, tenemos que remontarnos a la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, en español, Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, no solo fue un éxito de audiencia, sino que también unió sentimentalmente a sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química en pantalla era innegable y pronto se confirmó lo que muchos fans sospechaban, su amor había trascendido la ficción. Durante el tiempo que duró su relación, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de la farándula turca. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran siempre esperadas con ansias y su amor parecía un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, se anunció su separación, dejando a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras profesionales, pero la sombra de su relación aún se cierne sobre ellos. Y es aquí donde entran en juego las confesiones de Kerem, que han desatado la polémica y han puesto a Hande en el centro de la atención. ¿A qué me refiero con confesiones? No se trata de revelaciones escandalosas o secretos oscuros, sino más bien de comentarios, reflexiones y actitudes que a ojos de muchos sugieren que Kerem aún tiene sentimientos por Hande, o que al menos no ha superado por completo la ruptura. Por ejemplo, en varias entrevistas, Kerem ha hablado abiertamente sobre lo importante que fue Hande en su vida, lo mucho que aprendió de ella y lo agradecido que está por el tiempo que compartieron juntos. Hasta aquí todo parece normal, incluso loable. Sin embargo, algunos fans han interpretado estas declaraciones como un intento velado de reconquistar a Hande, o al menos de mantener viva la llama de su relación. Pero, ¿es posible que estas declaraciones tengan una doble intención, quizás inconsciente? Podría ser que Kerem, sin quererlo, esté intentando reescribir la narrativa de su relación, pintándola bajo una luz más favorable a sus propios ojos. Pero no solo son sus palabras las que han llamado la atención. También sus acciones han sido objeto de análisis. En varias ocasiones, Kerem ha sido visto interactuando con publicaciones de Hande en redes sociales, dándole me gusta a sus fotos o dejándole comentarios sutiles. Aunque esto podría interpretarse como un gesto de amistad y respeto, algunos fans lo ven como una señal de que Kerem aún está interesado en ella. Y aquí es donde la especulación se dispara. Cada me gusta, cada comentario se analiza al milímetro buscando pistas, señales ocultas, mensajes encriptados. ¿Es una simple muestra de cariño entre ex compañeros de trabajo, o hay algo más profundo detrás de todo esto? La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Porque Hande por su parte ha mantenido un perfil mucho más bajo en lo que respecta a su relación con Kerem. Aunque nunca ha hablado mal de él públicamente, tampoco ha dado señales de querer retomar la relación. De hecho, en los últimos meses se le ha vinculado sentimentalmente con otros hombres,
lo que ha alimentado aún más los rumores y la especulación. Esta disparidad en el comportamiento de ambos ha generado aún más preguntas. ¿Está Ande tratando de enviar un mensaje claro de que ha pasado página, o simplemente prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público? ¿Qué significa todo esto? ¿Está Kerem intentando hundir a Ande con sus confesiones, como sugiere el título del vídeo? Yo no lo creo. Creo que más bien se trata de una persona que aún está procesando una ruptura dolorosa, y que está tratando de encontrar su lugar en el mundo después de haber compartido una relación tan intensa y mediática. Es un proceso humano complejo y a menudo confuso. La fama, la presión mediática y las expectativas de los fans solo añaden capas de dificultad a este proceso. No creo que Kerem tenga la intención de dañar a Ande. Al contrario, creo que la respeta y la aprecia profundamente, y que simplemente está expresando sus sentimientos de la manera que sabe. Puede que a veces sea un poco torpe o poco sutil, pero creo que su intención es buena. Tal vez en el fondo Kerem simplemente anhela una amistad genuina con Ande, una conexión que trascienda la ruptura romántica. Pero, ¿es esto posible después de una relación tan intensa? Solo el tiempo lo dirá. Además de Senkalkam, que fue la serie que catapultó a ambos a la fama y donde nació su amor, es importante mencionar otras producciones que han marcado sus carreras. Hande Erçel, por ejemplo, ha participado en series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, que le valieron el reconocimiento del público turco. En estas series, Hande demostró su talento para la actuación y su versatilidad para interpretar diferentes roles. Su belleza, combinada con su talento actoral, la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Por su parte, Kerem Bürsin también ha participado en varias series exitosas, como Şeref Meselesi y Bu Şehir Arkandan Gelecek. En estas series, Kerem mostró su lado más dramático y su capacidad para transmitir emociones complejas. Su carisma y su presencia en pantalla lo han consolidado como uno de los actores más populares del país. Pero volviendo al tema central de este vídeo, es importante recordar que tanto Kerem como Hande son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Y aunque su relación haya terminado, eso no significa que no puedan seguir sintiendo algo el uno por el otro, o que no puedan seguir teniendo una relación de amistad y respeto. Idealmente podrían encontrar la manera de mantener una relación cordial y constructiva, pero esto requiere madurez, empatía y una voluntad de dejar atrás el pasado. Creo que es importante que los fans respetemos su privacidad y les demos el espacio que necesitan para seguir adelante con sus vidas. No podemos pretender saber lo que realmente pasa entre ellos, ni podemos juzgarlos por sus decisiones. Lo único que podemos hacer es apoyarlos en sus carreras profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales. A veces el amor de los fans puede ser abrumador y asfixiante, y es crucial recordar que Kerem y Hande son dueños de sus propias vidas y decisiones. Y hablando de carreras profesionales, tanto Kerem como Hande tienen proyectos muy interesantes en el horizonte. Kerem está trabajando en nuevas series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero, y Hande también está explorando nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Así que en lugar de centrarnos en su pasado, deberíamos estar emocionados por su futuro. Su talento y dedicación les aseguran un futuro brillante en la industria del entretenimiento. En resumen, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor que terminó, pero que sigue generando interés y especulación. Las confesiones de Kerem han desatado la polémica, pero creo que no hay que interpretarlas como un intento de hundir a Hande, sino más bien como una expresión de sus sentimientos y emociones. Lo importante es respetar su privacidad y apoyarlos en sus carreras profesionales. Es un capítulo cerrado en sus vidas amorosas, pero un nuevo comienzo en sus trayectorias profesionales. Y hablando de series turcas que generan pasiones, no podemos olvidar mencionar otras joyas de la televisión turca que han conquistado al público internacional. Erkenci Kuş, por ejemplo, es una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman que ha arrasado en todo el mundo. Su química en pantalla es innegable y la historia es divertida, entrañable y llena de momentos memorables. Esta serie catapultó a sus protagonistas a la fama internacional y abrió las puertas del mercado extranjero a muchas otras producciones turcas. Otra serie que ha tenido un gran éxito es Aşk 101, una producción original de Netflix que cuenta la historia de un grupo de adolescentes rebeldes que intentan reconciliar a dos profesores para evitar ser expulsados de la escuela. La serie es fresca, moderna y aborda temas importantes como la amistad, el amor y la identidad.
Su éxito radica en su capacidad para conectar con el público joven y en su narrativa original y atractiva. Y no podemos olvidarnos de Mutesemyzyl, una serie histórica que narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su relación con la esclava ucraniana Hürrem Sultan. La serie es espectacular, con una producción impecable y unas actuaciones brillantes. Esta serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un gran interés por la historia otomana y por la cultura turca en todo el mundo. Todas estas series demuestran el talento y la creatividad de la industria televisiva turca, que cada vez está más presente en el panorama internacional. Y es que las series turcas tienen algo especial que las hace irresistibles: sus historias son apasionantes, sus personajes son complejos y sus paisajes son espectaculares. Su éxito se basa en la calidad de sus producciones, la originalidad de sus historias y la universalidad de sus temas. Bueno, mi gente turca adorada, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la situación entre Kerem y Hande, y que hayan descubierto algunas series turcas nuevas para disfrutar. Recuerden que el mundo de las telenovelas turcas es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo constante. Significa mucho para mí que me acompañen en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Su participación, sus comentarios y su entusiasmo son lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen un comentario aquí abajo contándome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría saber su opinión. No duden en compartir sus pensamientos, sus teorías y sus predicciones sobre el futuro de Kerem y Hande. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión y giros inesperados. Así que disfruten cada momento.